Tanto así que voy a poner este video, que no es en nuestro país, no ha sucedido, pero lo mismo, acá en Estados Unidos o en la China, la misma cosa. Podría haber sido en abril acá en nuestro país. Hospitales saturados. Igualito. 2 de mayo, María Auxiliadora, Almenara, Revaleti, idénticos. Eso fue lo que pasó. Este es un país extranjero, de los llamados del primer mundo. A continuación, lo dejamos ahí. A continuación, quiero que vean una paciente que la vimos en mayo de este año. ¿Qué les parece? Si alguno de ustedes quiere opinar, en buena hora. Una chica joven de 27 años. Está con una máscara con reservorio, la mascarilla que, bueno, está tapando los ojos. Y luego vamos a ver la orina. Está una orina de color anaranjado. Ella tiene o tenía coluria. Yo quisiera, antes de pasar a la siguiente lámina, si alguno de ustedes quiere opinar, ¿qué le puede haber pasado a esta chica de 27 años para estar tan mal? Para estar grave. ¿Alguno quiere opinar? ¿Alguno de ustedes? La ectoscopía está diciéndoles. ¿Nadie? Me gustaría que participen, porque si participan todos o la mayoría, sería mejor una clase participativa. ¿Qué le parece? ¿Qué le está pasando a esta chica? 27 años no es para que esté así. Tiene la orina colúrica, ictericia moderada. Sí, doctor. Ahí está. La orina color puede indicar una afección. Perdón. ¿Puedes repetir? Una orina color naranja, una orina color naranja, como lo en el caso puede indicar problema hepático o de vías biliares. Daño hepático, claro. Esa orina anaranjada puede ser coluria. Y si es coluria, está indicando un daño hepático. No sé si es agudo o crónico. Pero en el examen físico de ella, al menos no evidenciamos estigmas de daño hepático, como telangiectasias, como equimosis, alteración de vello axilar, vello pubiano, eritema palmar, todo lo que ustedes pueden conocer como daño hepático, o también hiperpigmentación de la piel. No palentaba, pero ahí quedaba la duda. Si esto es agudo, o sea, este daño hepático por lo que la ha traído al hospital. Ella, porque está viniendo por una infección. Una infección la trae al hospital. Y esa infección, en el contexto de una sepsis, infección generalizada, que ustedes saben que la sepsis implica daño orgánico, puede estar lastimando el hígado. O es que ella tiene un daño previo, crónico, que sea reagudizado por la injuria infecciosa. Eso es lo que estoy pensando mediante la ectoscopía. Ahora, si esta chica de 27 años, ella es natural de Ayacucho, pero vino acá de niña, a muchos años viviendo en Lima, y ella está viniendo por síntomas respiratorios, tos, fiebre, finalmente disnea. Entonces, ¿qué infección es? ¿Qué nombre le pondrían a esta infección de esta chica de 27 años? Es una infección respiratoria. ¿Qué nombre le ponen? ¿Qué está presentando? Faringitis, ¿no es, no? ¿Qué nombre le ponen? Me preocupa este grupo. ¿Qué pasa con este grupo? Me da la impresión de estar aquí hablando solo. No hay nada peor que sentirse que uno está hablando solo. A ver, ¿alguien? Doctor, ¿podría ser una neumonía? Claro que sí. Muy bien. La chica está presentando una neumonía.
Las neumonías con más frecuencia son bacterianas. Ustedes saben, las neumonías con más frecuencia agudas adquiridas en la comunidad, con más frecuencia son bacterianas. ¿Qué bacteria? Neumococo. Neumococo a la cabeza, cualquier grupo etario. Y por ser joven media, si es una neumonía típica, y de hecho que es una neumonía típica, ¿por qué yo digo que es una neumonía típica? Porque es bilateral. El compromiso que ella tiene es bilateral. Y eso me está diciendo que es una neumonía aguda atípica. Podría ser por Mycoplasma pneumoniae, pero en el contexto de una pandemia que estamos viviendo y con mayor prevalencia, con mayor incidencia en ese momento, ni hablar. Lo primero que tendríamos que haber planteado es neumonía COVID. ¿Sí o no? Neumonía COVID. ¿Qué necesitamos para cerrar el círculo? Para decir que esto es una neumonía y tal vez COVID. El diagnóstico de neumonía es clínico radiológico, no puede ser solamente clínico. Así que vamos a poner la tomografía. Ustedes están haciendo también radiología paralelamente con semiología. Vamos a la tomo y después regreso acá unos datos de nuestra paciente. Les pongo la tomografía. Ahí, congelé esa imagen. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere opinar? ¿Los radiólogos? Por eso les decía, el compromiso es bilateral. Y el compromiso bilateral es de neumonía atípica. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere comentar esa plaquita? En esta placa no se podría visualizar un tipo de daño ya en el pulmón tanto izquierdo como derecho, pero más compromiso en el pulmón derecho. Podría ser también algún tipo de fibrosis que se encuentra ahí. Pero más bien es infiltrado intersticial, agudo. Digamos que tiene un compromiso alveolo intersticial bilateral, a predominio derecho. Y eso es de una neumonía atípica. Y eso es de neumonía COVID. La tomografía te está diciendo que es una neumonía COVID. Muy bien. Doctor, ¿es el virus esmerilado? No tanto, porque el virus esmerilado es más grueso. Tú sabes que hay dos tipos de infiltrado que conocemos con más frecuencia. Uno es alveolar, que parece algodón, y otro es intersticial. Y el intersticial puede ser granular, o sea, simplemente se ve como borroso, granular, y puede ser reticular. Reticular fino, ¿a qué se parece? Red de pescar. Y reticular grueso, a panal de abeja. Sí, tiende a ser grueso, sí diría, pues, está yendo hacia eso, lo que está diciendo su compañera. Claro que sí, es un infiltrado reticular grueso. Mira, muy bien, le doy los datos de la paciente. 25 años, natural de Ayacucho, pero ya vive en Lima de hace varios años. 3 meses de enfermedad. Cuando llega a emergencia, ustedes saben que en emergencia las cosas se hacen rápido. O sea, la información que nos llega a los médicos de piso, o cuando estamos en piso, de los médicos que están de guardia en emergencia, es generalmente escasa, es poca la información. Y es obvio porque todo se tiene que hacer rápido, a menos que haya estado varios días ya en reposo de emergencia. Y la información que generalmente te dan es la punta del iceberg. ¿Y cuál es la punta del iceberg de esta chica? Es la infección. Es el proceso infeccioso a nivel de los pulmones. Aquí es lo más agudo. Un día somnolencia, pero seguramente ya días previos ha tenido malestar general, fiebre, decaimiento. ¿Y qué es lo último que los trae a emergencia? La falta de aire, como ven, o también el trastorno de conciencia. Y llega a emergencia el 25 de mayo. La presión está en el límite inferior, la frecuencia cardíaca por encima de 90, la frecuencia respiratoria por encima de 20. O sea, pueden darse cuenta que tiene lo que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto. Suficiente. ¿Qué tiene? Una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y es infecciosa? Sí. Entonces es sepsis. Ella está, yo puedo decir que tiene sepsis, punto de partida respiratorio, una probable neumonía adquirida en la comunidad.
¿Y por qué digo que tiene sepsis? Porque hay una evidencia, por lo menos clínica, de infección que está produciendo disfunción orgánica. ¿Disfunción orgánica a qué nivel? 1. Está en insuficiencia respiratoria. 2. Está soporosa, sistema nervioso central. Ahí ubico 2 sistemas, sistema nervioso central y sistema respiratorio. En cuanto al aparato digestivo o al sistema digestivo, dice acá que ya 3 meses antes tenía cambios de conducta y desorientación, es decir, tenía un compromiso neuropsiquiátrico. O sea que la infección no era responsable, estrictamente hablando, de este compromiso neuropsiquiátrico, pero sí lo ha reagudizado. Sí lo ha reagudizado. Entonces esta chica tenía hace 3 meses un compromiso neuropsiquiátrico e ictericia. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico ahí? Que tiene una encefalopatía. Y una encefalopatía hepática. Ahora nos preguntamos, ya estoy identificando. La metodología que yo recomiendo a mis alumnos, o los alumnos del grupo de la sede, es que acostúmbrense y le doy literatura al respecto, ¿no? No es que simplemente le digo, sino que le digo, este libro te conviene, porque te va a dar la estrategia para que los diagnósticos sean rápidos y con la menor inversión posible. Porque si le pedimos de todo, cualquiera hace el diagnóstico, ¿no? Pero nosotros, a pesar, si tuviéramos una buena logística, tenemos que tener estrategias, metodologías para que el diagnóstico sea bastante rápido, porque cuanto más rápido va a ser el tratamiento precoz y el paciente puede tener más expectativa de no quedar con secuelas y menos de fallecer. Esa es la idea. Entonces, acá estamos identificando problemas. ¿Qué hemos identificado? Uno, que tiene sepsis. O sea, una infección que está produciendo disfunción orgánica y que le puede amenazar la vida. El punto de partida, neumonía adquirida en la comunidad. Y es una neumonía atípica, bilateral. En el contexto de la pandemia, COVID. En segundo lugar, por Mycoplasma pneumoniae, por la edad. Todo eso estoy planteando. Luego, ¿qué sistemas están fallando? Sistema respiratorio. Tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, por alteración de la oxigenación. Se le dice oxigenatorio. Y tiene además sopor. Ella está en sopor profundo. Luego, la ictericia, pero la ictericia es crónica, se ha rugosizado. O sea que aquí hay algo. ¿Qué daño puede tener una chica de 27 años en el hígado? Ya, puede ser una hepatitis crónica, porque es Ayacucho, acuérdense, Ayacucho es zona endémica de hepatitis B. Listo. O sea, podría ser que ella tuviera hepatitis B activa, crónica y activa, y se haya descompensado. Pero ahí viene el pero. Una hepatitis crónica, para que lleve a la encefalopatía hepática, si es que es encefalopatía hepática, ya estaría dando cirrosis. O sea, yo no sé cuánto tiempo tendrá, porque la encefalopatía la tiene hace 3 meses, pero cuánto tiempo tendrá la hepatitis crónica B. Debe ser muchos años. Acá sucede lo siguiente. Ya nos llama la atención de cuando en cuando ver jóvenes que vienen de zonas endémicas, Ayacucho, Sierra Sur, por hepatitis B, por cirrosis hepática. Jóvenes, 18 años, cirrosis hepática e hígado grande. Ya en el estadio de cirrosis ya el hígado tiene que ser pequeño. Si yo veo un paciente con cirrosis hepática y que tiene hígado grande, de consistencia pétrea dura, ni hablar. ¿Cuál es mi diagnóstico? Hepatocarcinoma. Así lo tengo que ver. En el examen físico a ella se le palpa hígado grande. Esta chica, el hígado está grande. O sea, además de cirrosis, ¿qué tiene? La cirrosis hepática, ¿en qué ha derivado? Lamentablemente, en un tumor. Lamentablemente, un tumor maligno. Hepatocarcinoma. Mujer de 25 años, vean, con hepatocarcinoma. Muy lamentable. Pero se da. La hepatitis B es la génesis del hepatocarcinoma. Ustedes me preguntan, pero siendo joven, ¿qué tipo de cáncer puedo sospechar? Muy bien, sería buena pregunta. Si es niño,
tienen tumor de Wilms, tumor de riñón. Si es niño o adolescente, tumor óseo, tumor de hueso. Niño varón, tumor del testículo. Jóvenes, si son jóvenes, puede ser cáncer de tiroides. Jóvenes, un poquito ya a partir de los 30 años, cáncer de cerebro. Pero hay un ejemplo que sí deben tenerlo ustedes, un ejemplo de un cáncer típico en jóvenes niños, son las leucemias. Sería la LLA, leucemia linfática aguda. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de que acá hay una injuria crónica, células neoplásicas, aguda, bacteriana, una infección bacteriana. Y cómo el organismo se está defendiendo. Luego tengo un par de láminas de lo que está de moda, el COVID. Cómo es que ataca el COVID, el virus, el SARS-CoV-2. Y cómo es la respuesta inmunitaria frente al ataque de este virus. Vamos a ver. Hagamos antes un poquito de historia. Ustedes tienen el curso de historia de la medicina. Generalmente no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y ese es un hecho, ¿no? Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así que hay dos preguntas en relación a la historia de la inflamación que nos hacemos, el hombre se hace de septiembre a dónde vamos y de dónde venimos. Si esto lo llevamos a la inflamación, las dos preguntas serían: ¿es la inflamación más antigua que el hombre? ¿Qué evidencia se tiene de la inflamación en la antigüedad? Dos preguntas. ¿Cuáles respuestas? Bueno, un hallazgo. A fines del siglo XIX, 1870 y tanto, 75, Cope, un arqueólogo, encontró los restos de un pelicosaurio, el Dimetrodon, en Texas. El Dimetrodon tiene una apariencia simpática porque tiene una aleta que viene a ser formada por las proyecciones de las vértebras, una aleta de espículas de hueso. Bueno, encontraron una tumoración en una de esas espículas que está señalando la flecha. Dijeron, qué curioso, vamos a estudiarlo. Hicieron un corte y vieron en un estudio anatomopatológico que este Dimetrodon había presentado un proceso infeccioso, que cuando el proceso infeccioso se da en el hueso, ustedes saben que eso se llama osteomielitis. Así que eso nos muestra que el proceso infeccioso es más antiguo que el hombre. Bueno, es un ejemplo. Ahora sí nos vamos a la definición de inflamación. La inflamación es un proceso benéfico, un proceso que sirve para controlar y anular una injuria, para controlar, para resolver cualquier injuria que esté amenazando o agrediendo al organismo. O sea, la inflamación es algo benéfico, sea la injuria física, química o infecciosa, y comprende mecanismos vasculares, linfáticos y muchos mediadores, muchísimos mediadores, sea la inflamación aguda o crónica. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la inflamación permanece mucho tiempo, porque termina dañando órganos, y eso es lo que no se quiere. La inflamación se da para defender al cuerpo, correcto, para neutralizar la injuria, la noxa, pero si eso se prolonga, termina dañando al organismo. O también puede ser que sea demasiado intensa. Si es demasiado intensa, nuestra inmunidad innata termina dañando a los diferentes órganos. Y eso es lo que sucede en el COVID, como vamos a ver en una lámina. Hay demasiada inflamación innata. Eso es lo que va a dañar los pulmones, como vamos a ver después, y ustedes saben. Aquí tenemos ejemplos de agentes físicos.
Traumatismos. Hay grupos etarios que están más expuestos a traumatismo, los niños pequeños, los jóvenes. En ellos hay con más frecuencia los traumatismos encefalocraneales. También los obreros de construcción, cada mes se mueren acá en el país y no pasa nada. Los futbolistas también, como vemos en la foto, son los grupos de riesgo de traumatismo. Tenemos también el calor. En la época del verano, en Piura, por ejemplo, están los famosos golpes de calor. Y hay grupos etarios bastante vulnerables, niños muy pequeños o adultos muy mayores. Y puede amenazar la vida. Electricidad también. La radiación, los médicos radiólogos están expuestos a radiaciones. Esto puede llevar a cáncer en el futuro. Por eso ellos utilizan una plaquita en el mandil que va registrando la cantidad de irradiación que se va acumulando. De llegado a determinado punto ya tienen que darle vacaciones, sí, para que no se pongan más de lo permitido. Los policías, ni qué decir, también otro grupo de riesgo. Tal es así que en la epidemia, en esta pandemia, ustedes deben saber cuántos policías han fallecido hasta el momento. Es increíble, 400 policías han fallecido. Y con todo lo que implica el dolor para sus familias, para la institución misma. Este sería otro ejemplo de agente físico. El enamorado que es maltratado por la enamorada. Si alguno de ustedes, los muchachos, quiere dar su testimonio, le doy 30 segundos. Porque si no, va a pasar el internado, va a pasar el residentado. ¿Y en qué van a acabar? Matrimonio. Inapelable. Así que, mucho cuidado. Hay agentes químicos también. El alcohol. Esta enfermedad que es recurrente y empieza inflamando la primera articulación metatarsiano, la primera articulación del primer ortejo, se conoce como podagra. El perfil son pacientes varones, obesos, que consumen mucha carne roja o que toman tiazidas. Y la enfermedad se llama gota. Es la articulación primera metatarsofalángica. También cuerpos extraños, los cirujanos a veces que se distraen conversando con la enfermera y dejan hilo de sutura o incluso instrumentos. Complejos autoinmunes es la fase típica de lupus eritematoso sistémico. Se habla de una hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Agentes biológicos tienen un muslo donde hay un edema inflamatorio. Han buscado fobia, pero es escasa fobia. Aumento de calor local, con rubor, dolor y seguramente fiebre. Y como les dije, la respuesta exagerada inflamatoria puede llevar a esto, destrucción del tejido. O sea, no es tanto el mismo bicho, el microorganismo que es responsable de todo esto que ha pasado, sino la misma respuesta inflamatoria de la persona. Aquí tienen los signos clásicos de la inflamación local: calor, rubor, tumor, dolor, acuñado por Celsus hace mucho tiempo. Y el quinto es la limitación funcional. El quinto signo acuñado por Virchow. Y aquí está gráficamente: calor, rubor, tumor, dolor y limitación de la función. La diferencia entre inflamación aguda y crónica, en cuanto al tiempo, menos de 2 semanas, 15 días, es agudo y más de 15 días es crónico. Lo que va a destacar en la fisiopatogenia de la inflamación aguda es con la participación de los mediadores agudos, que luego veremos, es la gran vasodilatación, el gran incremento de la permeabilidad que va a ocasionar salida de plasma, va a ocasionar migración celular. Y principalmente, ¿qué células? Los neutrófilos. Esas son las células. En cambio, en la crónica, ¿qué predominan? Los mononucleares, linfocitos, macrófagos.
Esa sería la diferencia a grandes rasgos. Ah, y la inmunidad. La inmunidad en la aguda es la innata. Justo esa es la que, exageradamente en el COVID, es la que produce daño. La inmunidad innata. Y la crónica es la adquirida. Hablemos ahora un poquito de mediadores inflamatorios. Las citoquinas. Están de moda las citoquinas proinflamatorias. Aquí, emulando una publicidad comercial donde aparecen 3 guapas chicas con un letrero promocionando unos números. Yo realmente les confieso, no recuerdo cuál es la publicidad de qué empresa. Lo único que recuerdo que son 4 chicas guapas que están mostrando unos números. Entonces, emulando esto, dice: marca el 1, 12, 17, 21 y descubre la inflamación. Estas son las interleuquinas más importantes, en realidad superfamilias, 1, 12, 17 y 21. La menciono rápidamente. Importantísima, la superfamilia de interleuquina 1. Se origina en los monocitos macrófagos, células endoteliales, y es por excelencia la interleuquina proinflamatoria. También interviene en la génesis de la fiebre. Luego tiene la 12, interleuquina 12, interleuquina 23, la interleuquina 17 y la interleuquina 21. Pero sobre todo la 1 es la que produce más problemas. Luego están las moléculas de adhesión: caderinas, integrinas, selectinas y la superfamilia de inmunoglobulinas. Las caderinas permiten la unión entre célula y célula. Las integrinas, la unión entre célula y el piso, la matriz. Las selectinas atraen las células. Hay unas selectinas C endoteliales, P de las plaquetas y L leucocitarias. Y luego las inmunoglobulinas. Son las moléculas de adhesión. Muy importantes. Demasiado importantes. Luego les mostraré un video donde está el efecto de la hiperglicemia en los diabéticos. ¿Por qué es que tienen inmunodepresión? Se va a alterar la acción de las moléculas de adhesión. Tranquilos, porque no voy a explicar toda esta lámina. Simplemente quiero dar una pincelada del sistema de complemento. Importantísimo este conjunto de proteínas, muy importantes en la defensa del organismo. Todo empieza con la complemento 1. El complemento 1 tiene 3 fracciones: Q, R y S. Acá está, vean el anticuerpo cómo se ha unido al virus. Anticuerpo unido al virus. El anticuerpo tiene 2 partes, una que parece un mango y otra que parece un brazo, un par de brazos. El mango es la fracción Fc y los brazos la fracción Fab. La fracción Fab se va a unir al antígeno y el mango o la fracción Fc se va a unir a las moléculas mediadoras, a las moléculas de la inflamación. Tenemos acá que C1Q se une a la fracción Fc del anticuerpo. Esto origina que se fragmente el C1R y se activa el C1S. Al activarse el C1S, se fragmenta el complemento 4 y el 2, originando este compuesto, C4B2A, que se conoce como convertasa C3, porque va a fragmentar el complemento C3. Ustedes saben que este complemento C3 es común, tanto para la vía clásica como para la vía alterna. Entonces desdobla en C3B y C3A. Luego, y así sucesivamente, hasta que se forma este gran complejo, C5B, 6, 7, 8, 9, complejo de ataque de membrana. ¿Cuáles son las funciones del complemento? De color amarillo, C3A y C4A, anafilotoxinas. Van a estimular a las células para que produzcan mediadores inflamatorios como los mastocitos. También son quimiotaxinas, es decir, van a atraer mediante estímulos químicos atraen al agente invasor y a las células que pueden fagocitarlos. Opsonización de color verde, C3B.
Opsonización presenta el agente agresor a la célula para que sea fagocitada. Puede ser al fagocito, puede ser el macrófago. Eso es opsonización, presentar al agente extraño para que sea fagocitado. Mientras quimiotaxis es atraer a las células que defienden el organismo hacia el lugar de la infección o agresión. De color rojo es la lisis bacteriana. El complemento puede destruir directamente la bacteria y es el que se encarga este complemento largo, C5b6789, complemento de ataque de membrana. Y falta acá una función, que el complemento también depura inmunocomplejos. Es así. Antes le dije que en LES, lupus eritematoso sistémico, la hipersensibilidad es tipo 3, es mediada por inmunocomplejos. O sea, cuanto más activo está el lupus, va a haber mayor cantidad de inmunocomplejos. ¿Y cómo puedo darme cuenta? Es por eso que cuando ustedes evalúan la actividad del lupus, hay todo un score llamado SLEDAI. No importa en este momento. Lo que quiero decir que parte de este score es pedir complemento C3 y C4. Si C3 y C4 están disminuidos, estoy demostrando que LES está activo. ¿Por qué? Porque hay consumo de complemento. ¿Y por qué se está consumiendo complemento? ¿Por qué? Porque está depurando gran cantidad de inmunocomplejos. Listo, entonces esas son las funciones de sistema de complemento. Quimiotoxinas, opsonización, lisis bacteriana y depuración de inmunocomplejo. Nos vamos ahora a tipos de inmunidad. La inmunidad celular. Tenemos acá la célula presentadora de antígeno. Es un macrófago especializado que se va a encargar de presentar en esta porción verde, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, presenta el antígeno al linfocito T. El linfocito T se convierte ante este estímulo, que es el linfocito T helper 0, así se llama helper, se convierte en helper 1. Y este helper 1, ustedes saben, es el que inicia la inmunidad celular. Va a activar a los macrófagos, va a activar a los linfocitos citotóxicos. El helper 1. En cambio, en la inmunidad, a través de la interleuquina 2. En la inmunidad tumoral, también lo mismo. La célula presentadora de antígeno presenta el antígeno, valga la redundancia, al linfocito T helper 0, que se va a diferenciar en helper 2. O sea, para la inmunidad celular es el helper 1 y para la inmunidad tumoral es el helper 2, que también produce interleuquina 2 y estimula a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas. Y ustedes saben que las células plasmáticas van a producir anticuerpos. En el caso de asma, por ejemplo, ¿qué anticuerpo es el IgE? Es el anticuerpo que van a producir, y ese anticuerpo, la IgE, va a sensibilizar los mastocitos. Continuemos. Ya hablamos antes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más conocida como SIRS. Dijimos que tiene 3 criterios clínicos y uno de laboratorio. Y esto lo vimos en la paciente Maribel. Ella tenía una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, llegó con fiebre, más de 38 grados, pero también se busca hipotermia, menos de 36 grados. Y en el hemograma buscamos leucocitosis, leucocitos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Y una desviación izquierda, es decir, los bastones más del 10%. Se requieren por lo menos dos criterios. En la mañana veíamos con el grupo de alumnos, estábamos evaluando si un paciente de 64 años, tenía o no SIRS. Y lo único que encontramos, las funciones vitales estaban dentro de rangos aceptables, pero en el hemograma sí encontramos una leucocitosis por encima de 20.000,
tenía 25.000 aprox, y una desviación de izquierda tenía 800 bastones, y también derecha está aumentado los segmentados. Entonces ahí viene la pregunta: si por regla se requieren 2 criterios, entonces el paciente no tenía CIRS. Entonces hay una excepción, y la excepción son los adultos mayores. Niños pequeños no sé, no es mi campo, pero adultos mayores sí. No es necesario que tengan 2 criterios para decir que tienen CIRS. ¿Por qué? Porque el CIRS te puede estar indicando que tiene sepsis. Por eso es importante. Ahora, hoy en día nos ayudamos bastante de la parte de laboratorio, si es que nos queda todavía la duda. Y se pide procalcitonina para poder sustentar que el paciente tiene una infección. Procalcitonina. Eso es lo que ocurre en el CIRS. Si nosotros visitáramos la emergencia en este momento de cualquier hospital general, veremos que en la emergencia la mayoría de pacientes tiene hiperglicemia, y pacientes aún estando en ayunas. ¿Por qué? Porque se van a estimular por la respuesta inflamatoria sistémica hormonas contrarreguladoras. Aumenta el cortisol, aumenta las catecolaminas, aumenta el glucagón, y todo eso lleva a la neoglucogénesis, y el resultado es hiperglicemia, y también la glucólisis. También se van a producir proteínas especiales. ¿Cuál es la proteína especial en el CIRS? Es una proteína que sigue estando de moda. Es la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación. ¿Qué indicadores tenemos en la parte laboratorial de inflamación? La velocidad de cementación, que no se le está dando mucha importancia últimamente, la proteína C reactiva, la ferritina, no se olviden la ferritina, y todo eso cobra importancia ahora en el manejo de pacientes COVID. Acá tengo un videito que le decía, ojalá que se pueda ver, de cuál es el efecto de la hiperglicemia en llevar a la inmunodepresión a los pacientes diabéticos. Ojalá que se vea, sí creo. Veamos. No lo he editado, me disculpan, no lo he editado. Vamos. Vean, te vamos paso por paso. Aquí hay una infección. Acá hay un foco infeccioso. Luego explicaremos que hay líneas de defensa. Frente a una infección hay línea de defensa. Primera, segunda, tercera, cuarta línea de defensa para poder vencer a la infección. Entonces estamos viendo acá que ahí están las bacterias. Se produce el fenómeno inflamatorio. Y es lo que dijimos, se va a atraer a las células, se atrae a las células inflamatorias hacia el lugar de la infección mediante estímulos quimiotácticos. Eso es lo más grosero que conocemos. ¿Cómo es que las células llegan hasta el lugar de la infección? Mediante estímulos quimiotácticos, mediante quimiotoxinas. Pero también recuerden lo siguiente: acá intervienen las moléculas de adhesión. ¿Cómo así? Las células llegan hasta el lugar de la infección también por las moléculas de adhesión. Ustedes recuerden que los leucocitos tienen receptores de las moléculas de adhesión. ¿Y cuáles son las que van a atraer hacia el lugar? Son las selectinas. Y cuando llegan al lugar de la infección, se tiene que adherir al endotelio, ¿no? Se tiene que adherir al endotelio. ¿Y cómo es que se adhiere al endotelio? Gracias a las integrinas. ¿Ven? Ahí está, muy importante es la molécula de adhesión. Primero las selectinas atraen al foco infeccioso y luego las integrinas hacen que se adhiera. Y luego que se adhiere, va entre las células endoteliales, va a producirse la migración celular. Este proceso va a estar alterado en los diabéticos. Desde ahí ya está. Es un complejo, hay libros enteros de las infecciones en los diabéticos, es algo complejo. Simplemente le estoy hablando nada más una pincelada inicial,
Y este videito está muy bonito, así que continuamos viéndolo. Ahí llega el fagocito. ¿Y ven? Ya, entonces ahí llega el fagocito, pero no se adhiere inmediatamente, sino que se produce lo que ustedes conocen el fenómeno de rodamiento. Te empieza a rodar y ¡plac! Se pega. Se pega gracias a las integrinas. Eso sería lo normal. Rodamiento y se adhiere. ¿Ven? Eso es lo que sucede normalmente en una infección. ¿Qué va a ocurrir en el diabético? Y por ahí miren, la migración celular, la de epidesis, y llega hacia el foco infeccioso. Llega hacia el foco infeccioso y fagocita a los bichos. Solucionado. Y fagocita a los bichos, solucionado. Pero ¿qué ocurre cuando la glicemia aumenta? ¿Qué ocurre cuando la glicemia aumenta? Observen. Va a llegar el fagocito y se va a pasar de largo. O sea, ¿qué está alterado en los diabéticos? Es la adhesión. La adhesión al endotelio no se da. Rueda y se pasa de largo, como una pelota. Pero supongamos que logra adherirse. Supongamos que logra adherirse. Ahí está, logró adherirse. Pero vean, actúa como una barrera. La glucosa actúa como una barrera que impide que este fagocito que ha logrado con esfuerzo adherirse y migrar, no logra fagocitarlos. Estos son los monocitos. Aquí los monocitos, para poder fagocitar, tienen que ser activados. Y son activados por las citoquinas, como hemos visto, ¿no? Y el monocito trabaja. Pero, con la glicemia, las citoquinas no llegan al macrófago y no se activan. Entonces hemos visto en este video, muy bonito, cómo se presenta la inmunodepresión por la hiperglicemia en los diabéticos. Repito, que va a ser alterado la adhesión de las células al endotelio vascular, y también la glucosa va a actuar como una barrera que impide que las citoquinas activen al macrófago, y también que impide que el fagocito, que el neutrófilo fagocite al agente infeccioso. Bueno, estas son las etapas que le decía. En la primera etapa de iniciación, ¿qué células se van a encargar de enfrentar al enemigo? Son los macrófagos tisulares. Luego, a las 2 horas, 3 horas, están llegando los polimorfos nucleares. Es la segunda línea de defensa. Vamos a dar un dibujo acá. Cómo actúan estos polimorfos nucleares, estos macrófagos. Aquí van a destruir un parásito. ¿Cómo trabajan? Impresionante. Atacan y destruyen este parásito que se ha atrevido a meterse al organismo humano. Muy bueno. Acá ya es el colmo. ¿A dónde llegaba esta larva, este parásito? Al humor acuoso. Terrible. Bastante terrible. Mira hasta dónde llega. Acá tenemos en la tercera línea de defensa los monocitos y los linfocitos. Vean los linfocitos cómo actúan, en este caso destruyendo células cancerígenas.
en plena acción los linfocitos, los destruyendo, eliminando las células cancerígenas, impidiendo que se forme un cáncer. Impresionante también. O sea, no solamente atacan agentes infecciosos, sino también, en este caso, células tumorales. Yo creo que la mente tiene que ver mucho con la estimulación, y se ha hablado mucho en esta temporada que la depresión baja las defensas, hablando así una generalidad, pero tiene mucho de verdad. Yo estoy convencido que la mente estimula las defensas, y vean cómo estas defensas, llamadas así de manera grosera, cómo pueden destruir no solamente agentes infecciosos, sino hasta células tumorales. En una lucha entre la imaginación y la fuerza de voluntad, siempre gana la imaginación. O mejor, no digamos siempre, casi siempre gana la imaginación. O sea que hay que tener mucho cuidado con nuestra imaginación, porque nos puede guiar hacia terrenos positivos, pero también terrenos negativos. La resolución. Acá ya cuando ya terminó la batalla. Terminó la batalla y hay que reparar el tejido dañado. Se acabó la guerra, se acabó la batalla, reparemos el tejido dañado. Y ahí que van a participar, además de los monocitos y linfocitos, los eosinófilos y los fibroblastos. Los fibroblastos que van a dar lugar a las cicatrices. Es la cuarta línea de defensa. El recuerdo. Se entiende que una inflamación aguda no debería dejar cicatrices. Ahora entramos a lo que es sepsis. La nueva definición es del año 2016 de sepsis. Resumiendo, sepsis es la disfunción orgánica causada por una infección y que amenaza la vida. Ese es el resumen del año 2016. Sepsis es la disfunción orgánica causada por una infección y que amenaza la vida. En toda emergencia tienen el score SOFA, el Quick SOFA, SOFA rápido. SOFA es la evaluación de la insuficiencia de la disfunción orgánica debido a la sepsis. Perdón, repito. ¿Qué es SOFA? SOFA es la evaluación de la disfunción orgánica debido a la sepsis. 3 parámetros en toda emergencia. Tomarle la presión arterial, el estado de conciencia, mediante lo que ustedes ya seguramente conocen, el score de Glasgow, y tomarle la frecuencia respiratoria. Si la presión arterial está en 100 o menos, es un punto. Si el Glasgow está disminuido, acá dice 13, pero en realidad es menor de 15, porque 15 es lo normal. 14 para abajo ya es un punto. Si la frecuencia respiratoria está en 22 o más, taquipnia es un criterio. Suponiendo que tuviera 2 de estos criterios, puede ser sepsis. En este caso se pide todos estos parámetros, sobre todo de laboratorio, y se llega a la conclusión si es sepsis. Para shock séptico también cambió la definición. Ahora, en pocas palabras, ¿cómo definimos shock séptico? Es la necesidad de uso de vasopresores como la norepinefrina para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, por lo menos. Esa es la nueva definición de shock séptico. Ahora voy a darles algunos ejemplos rápidamente de infecciones. Esta es la neumonía por neumococo. El paciente tiene fiebre alta con escalofríos, tos con expectoración mucopurulenta, puede tener dolor torácico pleurítico, disnea, y el esputo rumbroso por la presencia de glóbulos rojos. Se da con más frecuencia en pacientes post-influenza, infección por VIH-Sida, pacientes ya que se le ha extirpado el vaso, con enfermedades cardiopulmonares,
con enfermedades crónicas debilitantes como diabetes, como AR, etc. Y la imagen, la radiografía de tórax, esta es la imagen típica, ustedes que están haciendo radiología, una consolidación típica, una radiopacidad homogénea con broncograma aéreo. Rápidamente la fisiopatogenia de la NAC, como toda inflamación aguda, que dijimos que hay aumento de la permeabilidad de los capilares y vasodilatación. ¿Eso qué hace? Que produce que salga plasma hacia el alveolo y también proteínas de color, en este caso los círculos de color amarillo, y luego migración celular de los polimorfos nucleares. O sea, el exudado inflamatorio en una neumonía, ¿qué contiene? Además del microbio, contiene plasma, albúmina, células, los polimorfos nucleares, y luego también glóbulos rojos. Se habla de hepatización roja, luego los glóbulos rojos se degradan, se catabolizan, da un pigmento que se llama hemosiderina, y se habla de la hepatización gris y luego la resolución. Ya en la fase de hepatización gris, la batalla está ganada, aquí ya no hay microbios. ¿Cuánto tiempo se resuelve el exudado? Desde el punto de vista clínico, por lo menos en 2 semanas. ¿En cuánto tiempo se borra el infiltrado en la placa de tórax? Se borra en 1 mes. Vean aquí, es el virus del VIH que está acechando un linfocito. Estas glicoproteínas que tienen su superficie lamentablemente tienen afinidad con los receptores del CD4. Así que se une acá, ¿ven? La glicoproteína 120 está unida al receptor de CD4 y luego ingresa, invade el linfocito. Y ya saben que estos virus utilizan el componente genético, el DNA del linfocito para multiplicarse. Esa es la gracia de estos virus. Pero a grandes males, grandes soluciones. Tenemos el natural killer. Este linfocito se va a encargar de destruir al linfocito infectado. Bueno, destruye al virus que ha invadido el linfocito, pero destruyendo también al linfocito. Y vean acá, se unen también mediante anticuerpos. Siempre que dijimos que los mediadores inflamatorios se unen hacia el mango, con el mango del anticuerpo con acción FC, y los brazos, la fracción FAP, se unen al microbio. Luego acá libera una serie de sustancias, perforimas, granzimas, citoquinas, que ingresan por unos poros que tiene el linfocito y ocurre la lisis, la apoptosis. Acá tenemos el virus del SARS-CoV-2. Este virus lamentablemente tiene afinidad por los receptores, ustedes saben también, han estado leyendo, han estado escuchando, por los receptores de la ECA. Así que se va a unir el virus al receptor de la ECA y va a ser ayudado por esta serina. MPRSS, esta serina, va a colaborar para que ingrese este virus tan nefasto al interior del organismo. Luego va a ocasionar daño directo al unirse a los receptores ECA, pero también puede ser produciendo lo que se llama el down regulation, la infrarregulación de los receptores de la ECA, que va a dar lugar a la angiotensina 2, que va a aumentar, de lugar a la angiotensina 1,7 que trata de controlar, y la angiotensina 1, angiotensina 1,9 que también trata de que no produzcan el exceso de estos elementos, ocasionen daño en el organismo. Así que tenemos acá el fenómeno de infrarregulación de los receptores de la ECA. ¿Esto a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a daño tisular, a inflamación, vasoconstricción, alteración de la permeabilidad. Luego tenemos el daño endotelial, tan temido. Esto va a dar a un aumento de la producción de trombina y a un aumento del riesgo de trombosis. Es por eso que los pacientes con COVID
tienen que recibir, COVID, me refiero a COVID con neumonía, tienen que recibir anticoagulantes, enoxaparina, justo para evitar esta trombosis, porque se pueden complicar con un tromboembolismo pulmonar que ensombrece su pronóstico. Luego, aquí tenemos que va a haber una disregulación de la respuesta inmune. Es decir, un signo de alarma en el caso de COVID es la linfopenia severa. Es un signo de alarma. Todo esto, esta linfopenia, o sea, se inhibe la inmunidad que interesa y se exacerba la inmunidad que no interesa tanto acá, que es la inmunidad innata que hemos visto, que es la inmunidad que predomina en la respuesta inflamatoria aguda. Esto va a dar lugar a lo que se llama la tormenta de citoquinas. Es la inmunidad innata, es lo que le decía, la inmunidad, la inflamación, es un proceso benéfico, pero cuando se exagera, termina haciendo daño al organismo. Y un ejemplo claro es el COVID. Terminamos con esto. El caso de la artritis es otro ejemplo de enfermedades no inflamatorias. Vemos una poliartritis crónica. Crónica y con compromiso de más de 4 articulaciones. Poliartritis. Y crónica 6 o más semanas. Esa es poliartritis crónica. Es bilateral, simétrico, va a comprometer con más frecuencia las manos, articulaciones interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas. Es simétrica, luego aditivos se van añadiendo la sinovitis una tras otra, y hay rigidez matutina de manos de más de 30 minutos. Se da con más frecuencia, ustedes saben también, en mujeres. Y hay una diferencia acá entre Perú y los países industrializados, en USA o Europa. Aquí en Perú es más frecuente en mujeres. En Europa y en USA la relación mujeres-hombres es 3-1, pero en Perú y en este lado del mundo 6-1, mucho más frecuente en las mujeres. Y además la edad aparece a más temprana edad, mientras que en Europa y en Estados Unidos 49 años, aquí desde los 44. Vea que hay diferencia. Esto ya es la consecuencia de una inflamación crónica que lleva a deformaciones y que lleva a limitación, lamentable. Eso no se debe ver. O sea, como médico no podemos permitir que el paciente llegue a este extremo, donde ya está limitado. Ven acá hay una desviación cubital de las manos, la sinovitis de las articulaciones metacarpofalángicas, hay nódulos acá reumatoideos, gran atrofia interósea. Aquí vean el dedo en cuello de cisne y el dedo en ojal. ¿Cuál es la diferencia? Cuello de cisne, hay una hiperflexión distal y una hiperextensión proximal. Hiperflexión distal, hiperflexión proximal se le llama dedos en cuello de cisne. Y dedo en ojal es lo contrario. Hay una hiperextensión distal y una hiperflexión proximal. Ese es el dedo en Z. Este es el dedo de palillo de tambor, acropaquia. Esto se da en el caso de sistema respiratorio cuando hay hipoxia crónica. Cuando hay hipoxia crónica, en el caso de fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar o absceso pulmonar o bronquiectasias infectadas crónicamente, bronquiectasias crónicas que se infectan a cada momento, de forma recurrente, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una hiperflujo capilar, un hiperflujo en el extremo distal de los dedos, y esto va a originar que hay una hiperformación de fibroblastos. O sea, ¿qué es acropaquia? Es el aumento de las partes blandas distal de los dedos, de las manos, de los pies, de los sortejos. ¿Y a qué se debe? A acumulación de fibroblastos. ¿Y esto por qué? Por hiperflujo capilar, como respuesta a una hipoxia crónica. Eso es acropaquia. También se da en enfermedades cardíacas, en cardiopatía congénita y también en enfermedades digestivas, pero por otra razón. En los cirróticos, en la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Fenómeno de Raynaud.
Aquí tenemos 3 colores. De la exposición al frío, 3 colores. Primero, blanco, después morado y después rojo. Blanco por vasoconstricción, morado por desaturación de la hemoglobina y rojo por hiperemia. El fenómeno de Raynaud puede ser funcional, o sea, buen pronóstico, o puede ser orgánico, asociado a enfermedades reumáticas sistémicas como la llamada esclerosis sistémica. ¿Cómo te das cuenta que este Raynaud es orgánico? Que tienes que hacer una batería de exámenes. ¿Por qué? Cuando no compromete todos los dedos. Y cuando en el pulpejo de los dedos encuentras úlceras o cicatrices, ni hablar, hazle una batería buscando enfermedad reumática autoinmune. Es el caso de una úlcera necrótica de fondo, vean, fondo necrótico. Vean cómo ha devorado el ala de la nariz derecha. Aquí teníamos que en el bolo, por el lugar de procedencia, que sea una leishmaniosis, pero también está en el bolo cáncer vasocelular, la forma ulcerativa, o un linfoma NK. Al final, la histología nos dijo que se trataba de un cáncer vasocelular, forma ulcerativa. Acá otro caso, una paciente gordita que trabajaba cuidando a un paciente varón ya adulto mayor, y un día al cargarlo sintió un dolor fuerte en la región lumbar y de ahí el dolorcito no la dejó. Le hicieron esta tomografía y vean, destrucción de la vértebra lumbar. En este caso, ¿qué planteamos? Planteamos neoplasia maligna vertebral. Y las neoplasias malignas vertebrales con más frecuencia son metastásicas, es decir, proceden de un cáncer a distancia. Puede ser de mama, podría ser en los varones de próstata. En caso paciente mujer, le examinamos la mama y vean lo que encontramos. Encontramos esto de acá, una tumoración. Vean cómo la piel, cómo ha cambiado, hay nodulaciones, aumento del color, retracción del pezón. Cáncer de mama, con metástasis a vértebra. ¿Cómo la descubrió? Bueno, no se examinaba las mamas, pero ¿cómo descubrió que tenía una lesión en la vértebra? Es por el traumatismo. Tengan presente eso, que cuando una persona es sometida a un traumatismo y tiene dolor, se justifica. Pero si ese dolor se prolonga, no se justifica. Entonces, inmediatamente tienen que hacerle estudio de imágenes, estudio de laboratorio. Y no hay que dudarlo, hay que pedir de frente una tomografía. Mejor que pedir una radiografía simple. Eso lo hemos aprendido en el camino. Por último, dice el poeta, no hay nada dulce que no tenga algo de amargo, ni nada amargo que no tenga algo dulce. Muy cierto. Los parásitos, los helmintos, que como su nombre lo dice, son parásitos, se aprovechan, anemizan a la persona, le quitan el alimento, previenen, vean, es el lado bueno, previenen enfermedades autoinmunes. O sea, han visto que los pacientes que están parasitados tienen menor prevalencia, menor riesgo de enfermedades autoinmunes. ¿Qué les parece? Vemos el lado contrario, el lado contrario. En Europa hay enfermedades que no se dan, y si se dan en el Perú es rarísimo. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple en el país es poco frecuente, en cambio, alta prevalencia en Europa, sobre todo en el norte de Europa. ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente, que allá en Europa tienen un nivel de vida más alto y hay menor prevalencia de enfermedades infecciosas. Para ellos es raro ver enfermedades infecciosas que vemos acá con frecuencia. Es el otro lado de la moneda. Pero como dice el poeta, no hay nada dulce que no tenga algo de amargo, ni nada amargo que no tenga algo de dulce. En este caso, al tener una baja prevalencia de infecciones, ellos han perdido la protección contra enfermedades autoinmunes. ¿Qué les parece? O sea, todo extremo es malo. Las enfermedades infecciosas protegen, ese es el mensaje, contra enfermedades autoinmunes. Pero no por eso estamos diciendo que está bien que tengamos enfermedades infecciosas, no.
Tampoco estoy diciendo eso. Bueno, entonces allá, ¿qué resulta? Pero uno puede tener una faringitis, ¿no? No hay problema. La esclerosis múltiple es más prevalente porque hay menor prevalencia de infecciones. Es una reflexión. Este caso es una paciente que llegó de Cerro de Pasco. Como el tiempo avanza, voy a abreviar. ¿Qué pasó con esta chica? Luego que la operaron de apendicitis, presentó esta parálisis. Parálisis de ambas semicaras, eso se llama diplegia facial. Acá le hemos pedido que mire hacia abajo, vean. Mire hacia abajo, el ojo se va hacia arriba. Se llama el signo de Bell, en este caso bilateral. Finalmente, ¿qué tuvo? Llegó acá, se le hizo el estudio anatomopatológico del apéndice y se vio que tenía una vasculitis linfocítica. Le pedimos, sospechamos por la zona donde venía HTLV1, salió positivo. Entonces es una diplegia facial. No hemos encontrado ningún reporte en la literatura, en las revistas. Y apendicitis por vasculitis linfocítica, que tampoco hemos encontrado reportes asociados a infección por HTLV1. Esperamos publicar esto pronto, este caso. Esta es la sarna costrosa, vean. Yo cuando la vi por primera vez y veo esta onicodistrofia, estas lesiones en las uñas, yo pensaba en realidad que era onicomicosis. Pero después, acá vemos que ya tenía también en los pliegues de la mano. No, onicomicosis de esta manera en la mano no da. Son como placas hiperqueratósicas, grisáceas, blanquecinas, pruriginosas. Acá se encontró este ácaro, el Sarcoptes sclaviei. Se encontró el ácaro, el diagnóstico fue sarna costrosa. Si ustedes encuentran sarna costrosa, ¿cuál es su diagnóstico? Inmunosupresión. Ni hablar. Es inmunosupresión. A buscar la causa, a pedirle infección, a pedirle ELISA para VIH, a pedirle HTLV1. Esto es lo mismo que le estaba contando. Y la última, bueno, son los marcadores que pueden hacerse positivos. El paciente puede tener marcadores para diferentes enfermedades, pero eso no quiere decir, si ANA es positivo, que tenga LES. Si el factor reumatoideo sea positivo, no significa que tenga LES, pero sí significa que en el futuro pueden desarrollar esa enfermedad. Hay que hacerle seguimiento. Estas son las enfermedades que pueden... Una enfermedad infecciosa también puede desencadenar una enfermedad autoinmune. En pocas palabras, la más frecuente sería esta: síndrome antifosfolipídico, que produce en la mujer abortos a repetición, fenómeno trombótico. Lupus, Sjögren, acá ojo.